Oremos. Padre amoroso, te damos muchas gracias por las bendiciones del día de reposo hasta ahora. Y mientras continuamos permaneciendo en tu presencia, pedimos una bendición especial sobre nosotros. Por favor, que tu Espíritu esté en medio de nosotros. Por favor, instrúyenos en los caminos de la justicia y que nuestras vidas sean conformadas a tu voluntad. Bendícenos ahora y permanece con nosotros, te lo rogamos, pues pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendito día de reposo. Así que vamos a comenzar una serie por las tardes. No sé cuándo será nuestra próxima, debido a la escuela. Nuestra próxima reunión en esta serie vamos a comenzar ahora. Así que vamos a comenzar una serie. Específicamente, vamos a estar analizando la historia adventista combinada con el mensaje final. Historia adventista combinada con el mensaje final. Ahora bien, hoy, como estoy diciendo, si es una serie, no puedes hacer una serie en un día o en unos pocos, en 1 hora y media. Es imposible. Así que esto solo será una introducción a la serie de reuniones que vamos a estar haciendo, si Dios quiere, a lo largo de la tarde. Ahora, ¿por qué la historia adventista? ¿Por qué es eso importante? ¿Por qué es importante la historia adventista? Y específicamente, ahora, escuchen lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que estudiemos la historia adventista por sí sola. Ahora bien, incluso por sí sola, es hermosa. Es hermosa por sí sola. ¿Saben que antes de poder convertir a un hombre en esclavo, primero deben hacer que pierda su identidad? No se puede convertir a un hombre en esclavo. Cuando un hombre quiere cambiar el color de su piel, es porque ese hombre ha perdido su identidad. Cuando un hombre odia el color de su piel o odia su cultura, ahora no digo que debamos aferrarnos a la cultura, pero si la cultura está en armonía con la palabra, la conservamos. Pero lo que digo es que cuando un hombre odia sus orígenes, ese hombre ha perdido su identidad. Ha perdido el valor de su identidad. Ahora, la esclavitud, ¿perdón? Sí, voy a llegar a eso. Life Sketches, página 196. Life Sketches 196, donde la inspiración dice que no tenemos nada que temer por el futuro. Nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la dirección y la enseñanza del Señor en nuestra historia pasada. Así que ella dice, ¿deberíamos temer al futuro? Depende. Ella dice, no tenemos nada que temer por el futuro, excepto... Así que, en otras palabras, puedo acercarme al futuro con confianza. Si olvido la dirección y la enseñanza del Señor en nuestra historia pasada, entonces debería temer al futuro. Debería temer al futuro. Así que vamos a analizar la historia. Ahora, ¿por qué el adventista del séptimo día quiere vestirse como Babilonia? ¿Por qué quiere comer como Babilonia? ¿Por qué quiere encontrar el mismo entretenimiento que encuentra Babilonia, que él quiere encontrar? Porque adivinen qué. Ha perdido su identidad, no conoce su historia. Cuando entiendes la historia de dónde vienes, adivina qué, vas a amar quién eres. Te va a encantar. Pero nosotros como pueblo no conocemos nuestra historia, así que vamos a analizarla ahora. Esto no va a ser específicamente. No podemos empezar desde el principio, pero vamos a comenzar en algún lugar y luego vamos a seguir adelante. Vamos a empezar y a seguir adelante. Pero nunca digo que estemos estudiando historia solamente. Tan dulce como es la historia, no hay mejor historia que la historia adventista. No hay mejor historia. Les digo que ya he devorado cada una. He mirado cada una, devorado cada vida. La historia adventista es rica, muy rica, muy rica. Pero no estamos viendo a los pioneros en sí ahora. Así que vamos a estar viendo la historia adventista. Pero ¿qué más dije? No. Déjenme mostrarles algo. El Señor acaba de aclarar esto en mi mente. Vengan conmigo al libro de los jueces. El libro de los jueces. Estaba leyendo en mi devocional esta mañana. Quiero que vean esto. Él lo aclaró en mi mente. Quiero que vean jueces. Jueces. Vayan al libro de los jueces. Jueces, capítulo 2. Vamos al libro de los jueces, capítulo 2. Estamos viendo la historia adventista. Ahora quiero que vean por qué es importante. Jueces capítulo 2, estoy leyendo el versículo 10.
Jueces 2, versículo 10. ¿Estamos todos ahí? Jueces capítulo 2, versículo 10. Ahora, antes de leer Jueces 2, versículo 10, ¿cuándo diríamos que fue la primera generación, por así decirlo, de adventistas? La primera generación de adventistas. La primera generación de adventistas. ¿Cuándo surgió el adventismo? ¿En qué año? 1844. Así que aquellos que vivieron alrededor de 1844 y poco después, esa sería la primera generación. Pregunta, ¿están vivos hoy esos hombres y mujeres? Les estoy preguntando a ustedes. No. La segunda generación, ¿están vivos hoy? No, no están vivos hoy. Ahora quiero que vean esto en Jueces capítulo 2, versículo 10. Obsérvenlo, Jueces 2, versículo 10. Dice, Padre, unge estas palabras porque las hemos abierto en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 10 dice, y también aquella generación fue reunida con sus padres. Pausa. Cuando dice que fueron reunidos con sus padres, significa que murieron, ¿verdad? Todos ellos, esa generación, murieron. Ahora, ¿de qué generación está hablando? Está hablando de la generación de Josué y de todos los que rodeaban a Josué. Dice, y también después de esa generación, y también toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó, observen, otra generación después de ellos, que no conocía al Señor, ni tampoco las obras que Él había hecho por Israel. ¿Pueden ver eso? Así que cuando la primera generación se desvió hacia el pecado, la siguiente generación, ¿estaban conscientes de todo lo que Dios había hecho por Israel como nación? Eran ignorantes. ¿Respecto a qué? ¿Sobre qué eran ignorantes? ¿Qué ha hecho Dios por quién? Israel. Pregunta. ¿Era esa su historia? ¿De lo que Dios hizo por Israel era eso? Sí. Así que vino otra generación que no conocía al Señor, ni conocía sus obras, las obras que Él hizo por Israel. Quiero que vean el resultado cuando un hombre no comprende su historia. Siguiente versículo. Versículo 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a Balaam. ¿Pueden ver eso? Cuando un hombre no conoce su historia, ¿cuál es el resultado natural? Específicamente en relación con Dios, ¿cuál fue el resultado? Pecado. Pecado. El versículo 12 dice, observen. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y se inclinaron ante ellos, y provocaron al Señor a ira. Pregunta. Cuando no conoces tu historia, ¿cuál es el resultado natural? ¿Quieres ser como las otras denominaciones? ¿Quieres ser como el otro mundo? ¿Como el mundo? ¿Quieres ser cualquier otra cosa que no seas tú mismo? Eso es la Biblia. Así que si no conocemos nuestra historia, les digo y les estoy diciendo, la razón por la cual la iglesia está en la condición en la que está es porque no conocemos nuestra historia. No logramos entender nuestra historia. Así que vamos a estar analizando nuestra historia. No sé cuándo será la próxima parte de esto. Si Dios quiere, cuando el tiempo lo permita. Así que vamos a estar analizando la historia, pero nunca digo simplemente por muy dulce que sea y por los grandes beneficios que están vinculados a la historia adventista. Es dulce, buena, maravillosa, pero no solo vamos a ver la historia adventista. ¿Qué más vamos a estar analizando? El mensaje final. El mensaje final en relación con nuestra historia, vamos a estar analizando el mensaje final. Ahora, voy a hacer una pausa y voy a orar, pero antes de hacer una pausa y orar, quiero hacer una pregunta. La iglesia adventista, esto es una clase, estamos en clase, esto no es el servicio divino de la tarde, así que estamos hablando, estamos interactuando. Los adventistas, la iglesia adventista, al menos los que están en estudios bíblicos, ¿de qué está compuesta la iglesia adventista? ¿Cómo lo hizo originalmente? ¿Cómo nació la iglesia adventista? Profecía, eso es cierto. Profecía, eso es cierto. Pero ¿de dónde vino esta gente? ¿De dónde vinieron? El pueblo adventista. ¿De dónde vinieron? Muchas gracias. Porque recuerden el mensaje que William Miller, no vamos a hablar de William Miller ahora, pero el mensaje del primer ángel que él presentó anunció la hora del juicio de Dios.
y el segundo ángel dice que Babilonia ha caído. Salid de ella. Así que los adventistas están formados por personas que pertenecían a otras denominaciones y dejaron esas denominaciones para unirse al movimiento remanente de Dios. Así es como comenzaron los adventistas. Elena White no era adventista del séptimo día. El nombre adventista del séptimo día ni siquiera existía cuando Elena White era cristiana. Ella pertenecía a otra denominación. ¿Saben a qué denominación pertenecía? Ella era metodista. Ahora voy a hablar sobre nuestra historia. Nuestra historia está vinculada a los metodistas. Metodista. Ahora, no tanto. Elena White, metodista. No estoy hablando de Elena White, la metodista. Pero hay dos iglesias que llegaron más lejos en la Reforma y se detuvieron. Dos iglesias. Y el adventismo proviene de estas iglesias clave que eventualmente produjeron a los adventistas del séptimo día. Los adventistas y los adventistas del séptimo día son dos cosas diferentes. Los adventistas existían antes de que nos formáramos como cuerpo. Eran llamados adventistas y adoraban en domingo. Pero solo después de algún tiempo, cuando comenzaron a estudiar la Biblia y se dieron cuenta de que Jesús no vendría a la tierra en 1844, cometieron un error. Vieron que Él entró en el lugar santísimo. Al estudiar el lugar santísimo, hallaron la ley y comprendieron que el sábado sigue vigente. No encontraron en las Escrituras indicio alguno de que hubiera sido eliminado. Así que, de cualquier modo, ahora en nuestra historia, cuando estudias la historia adventista, dice que Rachel Oakes trajo el sábado a los adventistas. Pero en realidad fue realmente el estudio del santuario lo que lo trajo. Rachel Oakes desempeñó un papel, pero no fue principalmente Rachel Oakes. Hablaremos de ella en otro momento. Ahora, en la historia adventista, había dos iglesias que llevaron la reforma tan lejos como pudieron. Tan lejos como pudieron. Mencioné una. Los metodistas. La llevaron tan lejos como pudieron. Y los metodistas. ¿Quién estableció la iglesia metodista? ¿Quién estableció la iglesia metodista? El famoso teólogo John Wesley. John Wesley. Su hermano Charles Wesley. ¿Y quién estaba asociado con él? Es George Whitefield. Así que ellos llevaron, esto es lo más lejos que llegó la Reforma, John Wesley, años 1700. Pero luego hubo un predicador bautista, que vino y la llevó un poco más lejos que Wesley. Su nombre era William Miller. Él era un predicador bautista. No estoy hablando de él ahora, pero estas son las dos iglesias. Los metodistas la llevaron tan lejos como pudieron. Y luego un laico bautista se convirtió en ministro. Él lo llevó más lejos con el Adviento, el mensaje del primer Adviento de Cristo. Fue despertado por William Miller. Ahora mi pregunta es sobre John Wesley. Voy a centrarme en John Wesley. Ahí es donde quiero centrarme. John Wesley. La iglesia metodista, conocemos a William Miller. Él revivió el mensaje del segundo Adviento de Jesús. Quiero hablar brevemente sobre John Wesley y luego quiero hacer una pausa. Y después vamos a estudiar nuestra historia. Bien, así que este hombre, como ven en la pantalla, es John Wesley. Es una pintura de él. Vivió en el siglo XVIII. Ellen White pertenecía a la iglesia metodista. Ella y su familia fueron finalmente expulsados de la iglesia metodista porque se negaron a rechazar el mensaje de William Miller, el predicador bautista. Pero ahora voy a hablar de John Wesley. Él fue el fundador de la iglesia metodista. Él deploraba la condición del cristianismo en su época. Es un hombre nacido en Inglaterra que de hecho se mudó a los Estados Unidos de América para testificar, para evangelizar. Pero en ese entonces, Estados Unidos no estaba completamente establecido. Eran colonias de Inglaterra y Alemania las que iban allí. Pero veamos a John Wesley. Estoy leyendo El conflicto de los siglos, página 254, párrafo 3. Escuchen lo que dice la inspiración. John y Charles Wesley, después de ser ordenados para el ministerio, fueron enviados en una misión a Estados Unidos. Así que ahora, cuando él fue a Estados Unidos no era lo que es hoy. Estados Unidos no se parecía en nada a lo que es hoy.
Estados Unidos era un lugar donde ibas a testificar a hombres a veces ocultos, los nativos indígenas, por así decirlo. Así que él fue ordenado y fue enviado. En ese momento, Wesley no era un verdadero cristiano. Es un ministro, pero no es cristiano. En el fondo no está convertido. Conoce las teorías de la verdad. Está ayunando, está orando, está cumpliendo con todos los deberes cristianos, pero en el fondo todavía no es cristiano. Y vamos a ver a medida que sigamos leyendo, basándonos en su propia declaración, que todavía no es cristiano. Ahora quiero que vean la providencia de Dios que permitió a Wesley, mientras iba como misionero a Estados Unidos a predicar el Evangelio. En el barco hay un grupo de personas llamadas moravos. Les digo, providencialmente Dios puso a esos moravos allí. Estos eran alemanes. Eran alemanes. Ahora, escuchen. Dice que a bordo del barco había una compañía de moravos. Ahora, los moravos fueron en realidad, John Huss comenzó, por así decirlo, este grupo. Pero Zinzendorf fue quien los organizó en una sociedad misionera. Zinzendorf en Alemania. Pero continuemos. Dice que se encontraron tormentas violentas durante la travesía y John Wesley fue puesto cara a cara con la muerte. Ahora escuchen, cara a cara con la muerte, sintió que no tenía la seguridad de estar en paz con Dios. Pregunta, ¿estaba el hombre en una posición en la que tuviera paz con Dios? No. Pregunta, ¿era un verdadero cristiano de corazón? No. ¿Porque estaba listo para morir? No. Fíjense bien. Los alemanes, por el contrario, manifestaron una calma y una confianza que le eran ajenas. Pregunta, de los dos grupos, los moravos y los Wesley, ¿quién tuvo una verdadera experiencia con Dios? Los moravos, los alemanes. Ahora continuemos. Vean, es John Wesley, ahora este es John Wesley mismo, de El conflicto de los siglos. Él dice, yo había observado mucho antes, dice John Wesley, la gran seriedad de su comportamiento. Pregunta, ¿eran joviales, bromeaban, jugaban, contaban chistes? No. En su actitud, ¿cómo eran? Serios, pero fíjense bien. De su humildad dan prueba continua. Al realizar esos servicios serviles para los otros pasajeros que ninguno de los ingleses quería emprender, por los cuales no deseaban ni recibían pago alguno, diciendo, es bueno para sus corazones orgullosos, y su amoroso Salvador hizo más por ellos. ¿Están viendo esto? Había tareas que debían hacerse en el barco que ellos hacían sin siquiera recibir recompensa. Decían, es para nuestros corazones orgullosos. Ninguno de los ingleses lo haría. Fregar los suelos, hacer esto, los moravos lo hacían. Continúa, dice, y cada día les daba ocasión de mostrar una mansedumbre que ninguna injuria podía conmover. Si eran empujados, golpeados o arrojados de un lado a otro, se levantaban de nuevo y se iban, pero no se encontraba queja alguna en su boca. ¿Qué clase de cristianos son estos? ¿Fue Jesús oprimido y afligido y sin embargo no abrió su boca? ¿Están manifestando el carácter de Cristo? Continuemos. El mismo G.C. 255, párrafo 1. Continúa. Ahora había una oportunidad de probar si estaban liberados del espíritu de miedo, así como de ese orgullo, ira y venganza. En medio de una canción, así que estaban cantando una canción. En medio de una canción, ¿dónde comenzaría su servicio? El mar rompió sobre ellos y partió la vela mayor en pedazos, cubrió el barco y se vertió entre las cubiertas como si el gran abismo ya nos hubiera tragado. ¿Qué le está pasando al barco? Está a punto de hundirse. Observen, un griterío terrible comenzó entre los ingleses. ¿Los alemanes quiénes? Ahora, denme otra palabra cuando hablamos de los alemanes. Los moravos. Los moravos continuaron cantando con calma. Mientras los ingleses gritaban, ellos simplemente continuaron cantando con calma. Después le pregunté a uno de ellos, ¿no tuvieron miedo? Él respondió, doy gracias a Dios, no. Pregunté, ¿pero no tuvieron miedo sus mujeres y niños? Él respondió con suavidad, no, nuestras mujeres y niños no tienen miedo de morir. Pregunta, ¿tenían los moravos una experiencia con Dios? No teórica, sino experimental. Ellos conocían a Dios. Les digo, los moravos son un grupo especial, un grupo muy especial.
Los moravos, ahora presten atención. Ella continúa. A su regreso a Inglaterra, Wesley, bajo la instrucción de un predicador moravo, llegó a una comprensión más clara de la fe bíblica. ¡Ayúdenme! ¿Qué llevó a Wesley a tener una comprensión más clara de la fe bíblica? Los moravos. Un predicador moravo. Ahora, ¿saben de qué nación son los moravos? ¿De qué nación? ¿De qué nación? Ayúdenme. Vienen de Alemania. Ayúdenme. ¿Quién estaba en Alemania que inició la reforma? Alemania. Piensen. Lutero. Martín Lutero. Así que los moravos tienen sus raíces en John Aspert. ¿Quién más? Cuando estudian su historia, verán que es John Aspert, también Lutero. Así que estas personas tenían una verdadera comprensión del Evangelio. Verdadera comprensión del Evangelio. Ahora traen a John Wesley, quien pertenece a los ingleses. Olvido cuál era la iglesia en Inglaterra. Lo llevan a una verdadera comprensión. La inspiración dice que a la verdad bíblica. Ahora, ¿saben qué causó que John Wesley huyera de Estados Unidos? Una mujer. No voy a entrar en detalles ahora. Pero John Wesley en realidad estaba cortejando a una joven. Durante aproximadamente un año la cortejó y echó suertes, papeles, pedazos de papel, suertes. Él escribió: olvida a Mary, olvido su nombre, Mary, o como sea que se llame, Mary, olvido su nombre exacto. Olvida a Mary y olvida el matrimonio. O espera antes de casarte con Mary, dale algo de tiempo. O cásate con Mary. Esas eran las suertes que puso, que sacó. Ahora déjenme decir esto, él se asustó cuando llegó el momento después del año en que se suponía que debía proponer matrimonio, se asustó. Y así que echó suertes y dijo: Señor, dime, él tenía miedo de que debería casarme, podría interferir con el ministerio, así que sacó una suerte que decía: no te cases con Mary, así que se distanció de Mary. Como sea, creo que su nombre es Mary, ella se casa con otro hombre, John Wesley, aún no convertido, hirviendo de ira. Y así, como ministro de esa iglesia local, comienza a encontrarle faltas a la hermana. Y se niega públicamente a darle la comunión. Ahora bien, su padre es un magistrado de esa colonia. Emite una orden de arresto contra John Wesley. John Wesley tiene que huir. Huye de regreso a Inglaterra. Él dice: vine como misionero, pero necesito a alguien que me ayude a ganar mi alma. Así que reconoció que sus acciones no fueron correctas. Pero es toda una historia, con la muerte de John Wesley, su vida. Pero de todos modos, dice, ella continúa, dice, él estaba convencido. John Wesley estaba convencido de que debía renunciar a toda dependencia de sus propias obras para la salvación, y debía confiar totalmente en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ahora, destaqué esto intencionalmente. Intencionalmente. ¿Conocen a los metodistas? Este nombre, metodista, no era un nombre agradable. ¿Saben cómo surgió este nombre? Este nombre, metodista, se le dio a Wesley y a ese pequeño grupo que fundaron. Eran solo Wesley y unos pocos hermanos. Ayunaban 2 veces por semana. Daban limosna a los pobres. Iban a visitar hospitales. Y así, cuando la gente los veía, decían que eran metodistas. En otras palabras, creían que ciertos métodos les darían la salvación. Que creían en las obras. Así que cuando Wesley ve ahora a estos moravos, casi empieza a darse cuenta que no son mis obras las que pueden salvarme, sino que debo contemplar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que mis obras no pueden perdonar ni merecer el favor de Dios. Esto es lo que él está comprendiendo. Continúa. En una reunión de la Sociedad Morava en Londres, se leyó una declaración de Lutero. Así que en esta reunión de moravos se leyó a Lutero, y él va allí porque quiere instrucción, describiendo el cambio que el Espíritu de Dios obra en el corazón del creyente. Mientras Wesley escuchaba, la fe se encendió en su alma. Sentí, dice él, mi corazón extrañamente cálido, dice. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Así que Wesley entra en contacto con Jesús. ¿Cómo conoce a Jesús?
¿A través de quién? ¿Cómo conoce a Jesús? ¿Quién lo presenta a Jesús en el sentido más pleno? Los moravos. Aunque es un ministro ordenado, no tiene ni idea de lo que es una experiencia con Jesús. Son los moravos. Ahora, antes de decir lo que voy a decir y antes de hacer una pausa y orar, quiero que vean. Cuando John Wesley muere, después de más de 80 años trabajando para el Señor, cuando muere, sus seguidores, el número de personas ganadas para Cristo era de más de 1,000,000 de almas. No 1,000,000, dije 1,000,000, perdón, 500,000, 500,000. Esas son las personas que pudieron ser contadas. Ellen White dice que no todas pudieron ser contadas, solo en el reino. Vamos a conocer el efecto del trabajo de Wesley. Pero al menos cuando murió, 500,000, 500,000, fueron llevados a Cristo en el sentido más verdadero de que habían experimentado a Jesús. Hay un Génesis 2,64. Al final de su larga vida de más de 4 veces 20 años, 80 años, más de medio siglo dedicado al ministerio itinerante, sus seguidores declarados sumaban más de 500,000 de almas. Ahora les hago una pregunta. ¿Tuvo éxito este hombre en la obra a la que Dios lo llamó? No hay nadie que pueda ganar 500,000 de almas. Y podrías pensar que es mucho, y es mucho, pero no voy a seguir leyendo. Ella dice que el número no puede ser contado hasta que lleguemos al reino. Sabremos el verdadero impacto de su ministerio. Así que Wesley fue fiel a su misión, a la obra a la que Dios lo llamó. Ahora mi pregunta es esta. Esta es mi pregunta. Hago una pausa en este punto. Esta es mi pregunta. ¿Qué predicó y enseñó Wesley para que Dios le diera tanto éxito a su obra? Porque el adventismo es solo una continuación del metodista John Wesley, el bautista, y luego adventista del séptimo día. Pregunta. ¿Qué estaba predicando y enseñando Wesley para que Dios le diera tanto éxito a su ministerio? Sabemos que conoció a Jesús. ¿Qué estaba predicando y enseñando? Entonces pregunta GC 256. La vida de Wesley estaba dedicada a la predicación de las grandes verdades que había recibido. Escuchen. La justificación a través de la fe en la sangre expiatoria de Cristo. ¿Qué estaba predicando Wesley? Él estaba predicando la justificación. Y es que, en esencia, hablamos de la justificación por la fe. Me pregunto si esto está vinculado a 1888, cuando llegamos a las fronteras. Este mensaje de la justificación por la fe, esto es lo que Wesley estaba predicando. La vida de Wesley estaba dedicada a la predicación de las grandes verdades que había recibido. La justificación a través de la fe en la sangre expiatoria de Cristo y el poder renovador del Espíritu Santo sobre el corazón. Ahora, ¿de qué está hablando la profeta? El poder renovador del Espíritu Santo sobre el corazón, produciendo fruto en una vida conforme al ejemplo de Cristo. ¿Qué es este azul? ¿Qué es esto en el azul? ¿Qué es esto? Wesley estaba predicando. Él estaba predicando la justificación por la fe. Eso es el rojo. ¿Pero qué es este azul? Y el poder renovador del Espíritu Santo sobre el Señor, produciendo fruto en una vida conforme a la santificación. Así que Él está predicando la justificación por la fe. Entonces, ¿qué más? Santificación. Una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es santificación. Santificación. Ahora voy a detenerme aquí con esto, dijo, con este pecado. Entonces, cuando miramos nuestra historia desde la cuestión de la reforma, ¿destaca la justificación por la fe? Sí, esto también es Martín Lutero. Pero Wesley aceptó esto y añadió el elemento de ¿qué? No solo la justificación, añadió el elemento de la santificación también, si vamos a ser salvos. Así que voy a detenerme aquí. Ahora tengan esto en cuenta, esto es historia. Esta es la historia de la reforma. Y luego voy a saltar a la historia adventista. Esto es lo que nos lleva a la formación de la iglesia adventista. Pero luego vamos a saltar ahora una vez que la iglesia esté establecida.
Observen aquí lo que establecemos como iglesia. Bueno, 1863. 1863, cuando obtuvimos el nombre de Adventista del Séptimo Día. Y por cierto, ese nombre viene de Dios. Eso es Alguien intentó llamarnos la Iglesia de Dios. Eso fue rechazado. Eso fue rechazado. Y luego dijeron, alguien se levantó bajo la inspiración del Espíritu Santo. Adventista del Séptimo Día. Y todos votaron por ese nombre. El profeta dice que un ángel nombró a este movimiento. Ángel. Ahora, ¿quieren hacer una pausa así? Aquellos que puedan, oremos. Amén. Padre amoroso, Señor, nos acercamos humildemente a tu trono santo y justo. Lo hacemos con humildad de corazón, Padre. Estamos suplicando y pidiendo que, mientras observamos este mensaje final, que está tan entrelazado con nuestra historia y la historia de 1888, por favor, que tu Espíritu nos guíe e instruya. Que nos ayudes, Señor, a comprender en cierto grado este mensaje, el cual, se nos dice, pronto iluminará toda la tierra con tu gloria. Por favor. Bendícenos ahora y permanece con nosotros, y eso es lo que te pido y te ruego. A medida que aprendemos nuestra historia, que podamos realmente ajustar nuestras vidas en armonía con tu voluntad. Como se nos ha dicho, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la guía y la enseñanza del Señor en nuestra historia pasada. Porque al ver cómo nos has guiado como movimiento, y al ver cómo este movimiento se ha desarrollado estudio tras estudio, a medida que avanzamos, que nuestra fe se establezca firmemente en que, de hecho, este es un movimiento en el cual Dios ha estado trabajando. Por favor, bendícenos ahora y permanece con nosotros. Te lo rogamos, pues pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Acompi almohadilla 225 y almohadilla 241, M al cap y almohadilla 237, Tulo 24 de Mateo. Mateo 24. Mateo, capítulo 24. Quiero que veamos Mateo 24 y quiero que leamos el capítulo 24 de Mateo. Ya hemos leído esto antes, lo volvemos a leer. Mateo, capítulo 24. Quiero que veamos. El versículo 37. Mateo 24, versículo 37. Mateo, capítulo 24, versículo 37. La Biblia dice en Mateo 24, versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que Jesús destaca los días de ¿quién? Noé. Entonces, tal como fue en los días de Noé, ¿cuándo debe ser también? Entonces, tal como fue en los días de Noé, debemos esperar ver las mismas cosas justo antes de la segunda venida. Ahora les pregunto, ¿qué hizo Noé para prepararse para la tormenta? ¿Qué hizo Noé para prepararse para una tormenta? ¿Qué hizo Noé porque hubo una tormenta en su tiempo? ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Qué hizo él? Él preparó un arca. La inspiración dice que nos vamos a encontrar con una tormenta. Se acerca una implacable en su furia. Así que nosotros también tenemos una tormenta que enfrentar, pero no una tormenta física. Volumen 8, 135. Se acercan tormentas implacables en su furia. Y la pregunta es, ¿estás preparado para enfrentarla? Esa es la pregunta. Así que, si se acerca una tormenta, no una tormenta física, sino una tormenta espiritual, ¿qué debemos hacer nosotros también, tal como fue en los días de Noé? Debemos tener un arca. Ayúdenme. ¿Qué es el arca? Los mensajes de los 3 ángeles. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Que en el plano que Dios le dio a Noé para preparar su arca, Dios dice que había un primer, un segundo y un tercer piso.
En el plano para que Noé construyera el arca, Génesis capítulo 6. Entonces, nuestra arca, ¿cuántos pisos debe tener? Por así decirlo, 3. ¿Qué ha dado Dios en los últimos días que esté relacionado con el número 3? Los mensajes de los 3 ángeles. Así que, al estudiar, aceptar y recibir los mensajes de los 3 ángeles, ¿estoy preparando qué? Estoy preparando un arca. Estoy preparando un arca. Así que ahora queremos ver específicamente, no los 3 en conjunto, queremos ver el tercero. Mensaje del ángel. Recuerden, dije que estamos viendo 2 cosas. ¿Qué 2 cosas? Estamos viendo una historia adventista y ¿qué más? El mensaje final. Lo que hace que el mensaje del tercer ángel sea el mensaje final es que, después de que se proclama, inmediatamente en Apocalipsis 14 se ve la segunda venida de Jesús. Así que es el mensaje final. No hay ningún mensaje después del tercer ángel. Ahora, tengan esto en cuenta. Vamos a estudiar el mensaje del tercer ángel, cada historia adventista combinada con la historia adventista, porque la historia adventista no puedes hablar de ella sin hablar del tercer ángel. Ahora, quiero que miremos la pantalla. La cita de John Wesley, no voy a entrar en eso ahora. Volveré a todas estas profecías. Pero quiero que veamos esto. Testimonios para los ministros, página 91, párrafo 2. Ya sabrán quiénes son esos 2 hombres en la pantalla. A.T. Jones y E.J. Waggoner. La inspiración dice, el Señor, en su gran misericordia, envió un mensaje preciosísimo a su pueblo a través de los pastores Waggoner y Jones. ¿Qué envió Dios al pastor Waggoner y a Jones? Que un mensaje precioso. Eso es lo que dice la inspiración. Este mensaje tenía como fin presentar de manera más prominente ante el mundo al Salvador exaltado, el sacrificio por los pecados de todo el mundo. ¿Cuál era este mensaje que el Señor usó a Jones y Waggoner para presentar? ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? Se los vuelvo a poner. El mensaje tenía como fin presentar de manera más prominente ante el mundo al Salvador exaltado, el sacrificio por los pecados del mundo. Ahora, una pregunta. El mensaje que Jones y Waggoner trajeron en 1888, ¿qué es lo central en él? El Salvador exaltado. Ahora, una pregunta. El Salvador exaltado, ¿de qué está hablando esto? El Salvador exaltado, ¿de qué está hablando esto? Es la cruz. De esto es de lo que habla el Salvador exaltado. Está hablando de Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Así que el mensaje de 1888, basado en Elena de White, está vinculado a la muerte de Jesús en la cruz, al sangrar y morir por el pecador. Luego ella continúa, observen esto. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Pausa. ¿Qué era? ¿Qué era? Justificación. Por la fe. Ahora, ayúdenme. John Wesley, años 1700. Pregunta, ¿qué llevó a John Wesley a comprender el Evangelio y que lo condujo a qué estaba proclamando él? Él estaba enseñando, ¿qué? Justificación por la fe. Años 1700 se produjo el metodismo. 1888, Cristo quiere volver basado en la inspiración. ¿Cuál es el mensaje que Él envía para preparar a su iglesia para su segunda venida? Justificación por la fe, otra vez. Interesante. Muy interesante. Lo envía de nuevo. Pero no es lo mismo, directamente idéntico a Wesley. Hay un elemento que Jones y Waggoner incluyeron, del cual Wesley no tenía ni idea. Pero continuemos.
Ella dice, presentó la justificación a través de la fe en el garante e invitó a la gente a recibir la justicia de Cristo, la cual se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Entonces, la pregunta es, si un hombre recibe la justificación por la fe, como predicaban en 1888, ¿eso lo lleva a la obediencia? Eso es lo que estamos viendo. A todos, que los mandamientos, todos los mandamientos de Dios, no algunos, sino todos. Ella continúa. Ella dice, este es el mensaje que Dios ordenó que se diera al mundo. Lo es. Ahora, escuchen. Lo es. Este mensaje de justificación por la fe, el Salvador exaltado, la obediencia a los mandamientos, es el mensaje del tercer ángel que debe ser proclamado a gran voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu. En gran medida, la lluvia tardía. La lluvia tardía acompaña. ¿Qué mensaje? La justificación por la fe y la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿qué mensaje de ángel es este? ¿Qué mensaje de ángel es la justificación por la fe y la obediencia a los mandamientos de Dios? El mensaje del tercer ángel, ¿qué es el arca? Los mensajes de los tres ángeles. El arca son los mensajes de los tres ángeles. Este es el arca. Los mensajes de los tres ángeles. Ahora voy a hacer una pausa en eso. Entonces, ¿qué necesitamos estudiar? El mensaje del tercer ángel. ¿Y qué es el mensaje del tercer ángel? Justificación. Eventos perdidos 199. Una profeta dice, varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. He respondido, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Ella dice que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel junto con la santificación. No estudio eso ahora. Haré una pausa para ver las profecías y luego retomaré el tema. Y luego concluimos. Quiero dejarles tarea. Muchachos, no van a aprender si solo se quedan sentados aquí. El libro, Mensajes Selectos, esta es su tarea. El capítulo se llama Una verdad, capítulo 56, una verdad que lleva credenciales divinas. Son solo unas pocas páginas. Capítulo 56, 359, empezando en la 359. Una verdad que lleva credenciales divinas. Todo este capítulo está centrado en el mensaje de 1888, sobre el cual Elena de White dice que, de haber sido recibido, Jesús habría venido en 1888, alrededor de esa época. Él habría regresado. Mensajes selectos, tomo 1. El capítulo es el capítulo 56. 56, página 359. Credenciales divinas. Una verdad que lleva credenciales divinas. Ahora, especialmente si eres adventista y sabes algo sobre 1888, necesitas leer esta página, este capítulo. 3. ¿Qué página dije? 359. Ella habla de 1888, el mensaje en sí y su importancia. Así es como empieza. Ella dice, el mensaje presente está hablando alrededor de 1888, esta es la zona de tiempo. Ella dice, el mensaje presente de la justificación por la fe es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales divinas, pues su fruto es para santidad. Entonces, una pregunta, cuando un hombre realmente recibe la justificación por la fe, ¿cuál es el fruto? ¿Qué dice ella que es el fruto? Es santidad. 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 Este es el fruto de la justificación por la fe. Santidad. Voy a hacer una pausa aquí y luego vamos a verlo públicamente, parcialmente. Justificación. Vamos a verlo en la Biblia. Testimonios para los ministros 4, 5, 6. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios al poner la gloria del hombre en el polvo y hacer por el hombre aquello que no está en su poder hacer por sí mismo. Entonces, ¿la justificación por la fe es obra de quién? ¿De quién es la obra?
La justificación por la fe es la obra de Dios. Al poner la gloria del hombre en el polvo y hacer por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Así que voy a parar aquí. Luego vamos a volver y mencionar brevemente, bíblicamente, qué es la justificación por la fe, qué es. Y luego concluiremos. Ahora, lo que quiero que hagamos rápidamente, vengan conmigo a Daniel 11. Quiero que veamos Daniel 11 rápidamente. Daniel capítulo 11, y luego queremos hacer una pausa, volver a esto y concluir. Daniel, el capítulo 11. En realidad, and I quest, the hiccup and I cute, capítulo 11, capítulo 12. Daniel 11, capítulo 12. Quiero que veamos Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Quiero que veamos Daniel capítulo 12. Estamos viendo el versículo primero. Ya estamos en Daniel 12, versículo 1. La Biblia dice en Daniel capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 de Daniel 12, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, ¿qué nos está diciendo este versículo? ¿Qué va a hacer Miguel? ¿Qué es lo que va a hacer Miguel? Entonces, Miguel se va a levantar. Miguel se levanta. Ahora, cuando Miguel se levanta, en Daniel capítulo 12, versículo 1, él se está levantando. Es lo que llamaríamos el cierre general de la gracia. ¿Cómo sabemos que este es el cierre de la gracia? Basado en Lucas capítulo 13, que cuando Jesús se levanta, Él cierra la puerta. La gracia ahora se ha cerrado. Mientras Jesús esté sentado, Él está intercediendo. Cuando Él se levanta, ya no está intercediendo, sino que la puerta de la misericordia ya está cerrada. Déjenme probar esto rápidamente. Acompáñenme en sus Biblias a Lucas. Vayamos simplemente al libro de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13. También podemos anotar Patriarcas y Profetas, página 201 y el volumen 5 de los Testimonios, 213, que cuando Miguel se levante, el tiempo de gracia se habrá cerrado. Quiero que veamos el capítulo 13 de Lucas. Estamos leyendo Lucas 13, versículo. Volumen 5, 2 y 3, y Patriarcas y Profetas, página 201. Estoy leyendo Lucas, capítulo 13, versículo 25. Lucas 13, versículo 25. Dice en Lucas 13, 25, cuando una vez el dueño de casa, ¿qué? Se haya levantado. El dueño de casa es Cristo. Cuando una vez el dueño de casa se haya levantado, pregunta, Miguel se levanta. Si Miguel está de pie, ¿está en posición agachada? ¿O se ha levantado? Se ha levantado. Así que dice, cuando una vez el dueño de casa se haya levantado, observen. Cuando él se levanta, ¿qué hace? Y haya cerrado la puerta. Y ellos comienzan a quedarse afuera y a tocar la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él responderá y les dirá, no sé de dónde son ustedes. Pregunta. Cuando Miguel o el Señor se levantan, se preguntan, ¿sigue abierta la puerta de la misericordia? ¿Aún hay salvación? ¿Es tarde para la salvación? Bíblicamente, el levantamiento de Miguel cierra la gracia. Mi pregunta es esta. ¿Qué sucede antes de que Miguel se levante? ¿Dónde podría encontrar eso? Porque si estoy esperando el cierre de la gracia para prepararme, podría esperar demasiado. Tengo que estar listo antes del cierre de la gracia. Así que mi pregunta es, ¿dónde vería los eventos antes de que se cierre la gracia? Daniel 11. Voy a tener que revisar el capítulo 11 de Daniel, porque Daniel 11 va a describir, porque dice, y en ese tiempo, ¿en qué momento se levantará Miguel? Versículos anteriores. Así que vayamos al capítulo 11 de Daniel. Daniel 11.
Ahora, no voy a leer todo lo que está en Daniel 11. Ese no es mi propósito, pero quiero que veamos esta cita. Y quiero que me digan dónde estoy. Daniel 11, el volumen 9 de los testimonios, mientras leo la página 14. La inspiración dice en el volumen 9, 14. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han llegado a su cumplimiento total. Pausa. Basado en la época de Elena G. de White, volumen 9, página 14. ¿Dónde vio ella que estábamos en el flujo de Daniel 11? Al final, ¿cómo sabes eso, hermano? Ella dice que las profecías del capítulo 11 de Daniel, que dice, casi han llegado a su cumplimiento total. Así que no estoy al principio de Daniel 11. ¿Dónde estoy? Al final de Daniel 11, porque casi ha llegado a su cumplimiento total. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo Daniel 11 termina? ¿Qué vemos? Daniel 12, versículo 1, el cierre de la gracia. Así que antes de que pueda llegar a Daniel 12, versículo 1, debemos ver a Daniel 11 cumpliéndose. Al menos la profetisa dice que estamos en la parte final del capítulo 11 de Daniel. Y esto es lo que quiero analizar. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué debo ver en el capítulo 11 de Daniel? ¿Qué debo ver? ¿El mundo está qué? ¿Empezar con qué? Espíritu de guerra. Luego, ella dice, las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han llegado a su cumplimiento total. Pronto, las escenas de angustia de las que hablan las profecías tendrán lugar. Entonces, ¿qué debo esperar ver en el capítulo 11 de Daniel? Así que debo esperar antes de Daniel 12, versículo 1, debo esperar ahí. Ahora, ustedes que son inteligentes. Daniel 11 habla principalmente de dos reyes. ¿Cuáles son los dos reyes? Gracias. A lo largo de Daniel 11, el rey del norte y el rey del sur están en conflicto. Están constantemente en aflicción. El norte y el sur. Están en aflicción constantemente. Ayúdenme. El rey del norte. ¿Qué sistema? Basado en Daniel 11:36. El versículo 36 dice que él se exalta a sí mismo sobre todos los dioses. Él se hace a sí mismo Dios. El papado católico romano. Así que el rey del norte, basado en el versículo 36, es el papado. Rey del sur. ¿Qué es eso, hermano? Gloria. Pero ¿cómo sacaste eso? ¿Cómo lo sacaste? ¿Comunismo o ateísmo? ¿Cómo sacaste eso? Tú escribes, ¿cómo sacaste eso? Tú escribes Egipto. Egipto es el nombre de la nación como el rey del sur. Verán que en Daniel 11, versículos 7 y 8, el rey del sur lleva cautivos a Egipto, su territorio. Eso es en los versículos 7 y 8. Así que Egipto era literalmente era el rey del sur. Esa era su ubicación. El rey del sur era Egipto. Esa era su ubicación, su territorio, Egipto. ¿Pero qué representaba Egipto públicamente? Ateísmo. Éxodo 5, versículo 2. ¿Quién es Jehová? No conozco a Jehová, ni dejaré ir a Israel. Él lo negó. El faraón negó la existencia de Dios. Entonces, la guerra es entre el papado y ¿qué más? Comunismo, rey del norte y rey del sur. Pero mi pregunta es esta. En Apocalipsis 13, ¿quién le devuelve el poder al papado? Estados Unidos. Entonces, en realidad, la guerra es entre el papado y Estados Unidos ¿contra qué? Comunismo. ¿Ves eso ahora? ¿Dónde ves esta batalla en nuestro tiempo, en el ahora? Esta batalla entre el rey del norte y el rey del sur tuvo lugar física y literalmente donde hubo pequeñas batallas entre estas naciones. El rey del norte representando a Babilonia, el rey del sur a Egipto. Pero cuando llegas a desde los versículos 40, en realidad, antes del versículo 40, desde el versículo 30,
al menos. Cambia de un pequeño rey del sur, un pequeño rey del norte, a un rey del sur espiritual y un rey del norte espiritual. Babilonia, la Babilonia espiritual es el papado. Gracias. Egipto espiritual es el ateísmo. Así que debemos ver esta batalla. Pero ¿dónde vemos esta batalla en su punto máximo antes de la ley dominical? No estoy estudiando esto ahora. El versículo 41 es la ley dominical. No voy a entrar en detalles ahora. El versículo 41 es la ley dominical, la cual cierra el tiempo de gracia para la iglesia. Eso es lo que dice el versículo 41. No podemos explicar eso ahora. El versículo 40 muestra la batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Una batalla final entre ellos. El rey del norte sale victorioso. Luego, el versículo 41 dice, Él entra en la tierra gloriosa. ¿Qué sistema es la tierra gloriosa? ¿Qué nación? La tierra gloriosa. Físicamente, literalmente, la tierra gloriosa era Israel, la tierra prometida. Pero espiritualmente, ¿cuál será la tierra gloriosa? Espiritualmente, ya no es Israel. Vuestra casa es dejada desierta, dice Jesús. Entonces, ¿cuál sería la tierra gloriosa hoy? Los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos, la nación más grande y favorecida sobre toda la tierra, son los Estados Unidos. Así que la tierra gloriosa hoy son los Estados Unidos. Cuando el papado entra en la tierra gloriosa, dice, muchos serán, ¿qué? Derribados. ¿Qué significa derribados? Vengan conmigo a Jeremi Yacute, a Serre Yacute, Didamente, 18, 23 Yacute, S. Jeremías 18, 23. Jeremías 18, versículo 23. Cuando el papado entra, la tierra gloriosa conquista a la América protestante. Muchos serán derribados. 18, 23. ¿Qué significa ser derribado? 1823. Tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro. No perdones su maldad, ni borres sus pecados de tu vista, sino que sean derribados delante de ti. Pausa. Cuando un hombre es derribado ante el Señor, ¿pueden ser perdonados sus pecados? No pueden ser perdonados. Así que el versículo 41. De Daniel, el 11º comienza el cierre del tiempo de gracia. Daniel 11 y 41. Daniel 11 y 41. Da inicio al cierre del tiempo de gracia. Daniel 11, Daniel 12, versículo 1 es el cierre general del tiempo de gracia. ¿Y qué es lo que empieza a cerrar el tiempo de gracia para la iglesia y luego para el mundo? La ley dominical nacional. El 7PC 976 es la ley dominical. Esto determina nuestro destino eterno. Así que es en la ley dominical que el tiempo de gracia comienza a cerrarse hasta que el santo perdido tome su decisión. Entonces Miguel se levanta. A eso le llaman el cierre general del tiempo de gracia. Veamos el versículo 40 antes del 41 sobre la ley dominical nacional. Va a haber una batalla en el versículo 40 entre ¿qué? El rey del norte y del sur, entre Estados Unidos y ¿qué? ¿Y qué? El comunismo. Interesante. La Biblia es tan precisa, tan precisa. Escuchen, Estados Unidos celebró su año 250 de existencia como nación el 4 de julio de 1776. Escuchen, Trump en la celebración del año 250 de Estados Unidos. Trump, esto fue en 2026, dice. 4 de julio de 2026, Trump exalta a Estados Unidos. Ahora, escuchen, arremete contra el comunismo. En Estados Unidos, celebración del 250 aniversario. ¿Qué ve Trump como una amenaza? Interesante. Nuevamente, Trump advierte sobre el resurgimiento de la amenaza comunista en su discurso en el Monte Rushmore. Nuevamente, Trump advierte sobre la amenaza comunista mientras se cancela el desfile de Washington debido a la ola de calor. ¿Qué dice Trump que es la mayor amenaza para Estados Unidos? Interesante, tal como lo dice la Biblia.
Trump otra vez. El comunismo es una amenaza mortal para la libertad estadounidense. Interesante, escúchenlo este año. Fue el discurso que dio el 4 de julio. A medida que nos acercamos a este magnífico aniversario, vemos nuestra identidad estadounidense bajo un ataque renovado. Una generación después de que luchamos y ganamos la Guerra Fría contra la amenaza del comunismo, ahora hay un resurgimiento de la amenaza comunista en nuestra tierra. El comunismo es una amenaza mortal para la libertad estadounidense. Es la mayor amenaza para nuestro país. No vamos a dejar que esto nos pase. Créanme, no vamos a dejar que pase. En la mente de Trump, ¿cuál es la mayor amenaza para Estados Unidos? El comunismo. Ayúdeme entonces. Si es la mayor amenaza para Estados Unidos, ¿puede nombrarme principalmente una nación comunista hoy en día? Segunda después de Estados Unidos, China. China. Ha conquistado Venezuela. En parte, no del todo, pero Rusia todavía mantiene algunas de sus tendencias. Corea del Norte. Pregunta, ¿son estas naciones amigables con Estados Unidos? ¿Alguna de ellas? ¿Alguna de ellas? Rápido, me tomaré mi tiempo. Yo. No diría que tienen el control de África. Sí, la Unión Soviética sí ayudó durante el apartheid en Sudáfrica. Sí, no está del todo muerto. China es la segunda después de Estados Unidos. China es la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos y sigue creciendo. Entonces, si Estados Unidos va a destruir el comunismo, ¿adivina qué más tiene que hacer? Tiene que paralizar a China. Y lo de Trump. Ir tras Venezuela y luego ir tras Irán. ¿Sabes quién era su verdadero objetivo? Era China, porque China obtiene todo su petróleo de Venezuela e Irán. Y si puedes paralizar el petróleo de China, entonces paralizas la economía de China. Y entonces derrotas a China, tal como derrotaste a la Unión Soviética. Pusieron a la Unión Soviética de rodillas económicamente. La Unión Soviética colapsó. Así que si Trump va a hacer esto ahora y destruir el comunismo, lo cual la Biblia dice que Estados Unidos hará, entonces China debe colapsar. Cuba debe colapsar. Corea del Norte debe colapsar. Rusia también debe colapsar. Escucha, es devastador. Ahora, escucha, Estados Unidos también colapsa. Porque a medida que Estados Unidos cae, antes de caer, hace caer a los comunistas, y luego colapsa. Y entonces se impone una ley dominical para restaurar la prosperidad de Estados Unidos. China insta a poner fin al embargo de Estados Unidos contra Cuba en la ONU. Debate. Ahora, la pregunta es, ¿qué es Cuba? Una nación comunista. Es una de las últimas naciones comunistas en América, en las Américas, en Sudamérica. China condena a Estados Unidos por la coerción contra Cuba. ¿Por qué China intenta defender a Cuba? Porque Cuba mantiene la misma doctrina que China, el comunismo. Estados Unidos justifica las sanciones contra Cuba con mentiras burdas. La Habana dice eso. Escucha. En enero de 2026, Estados Unidos, el ejército capturó al líder de Venezuela. En febrero, Estados Unidos e Israel mataron al líder de Irán, dos de los de Estados Unidos, principales adversarios eliminados en solo 2 meses. Pero antes de que el polvo se asentara, Donald Trump ya estaba pasando a su siguiente objetivo. Podríamos terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba. Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Es un país fallido y van a ser los siguientes. Estados Unidos y Cuba están a solo 90 millas de distancia. Su conflicto se ha prolongado por 67 años. A través de revoluciones, enfrentamientos y crisis tras crisis, ninguna de las partes cedió ni un centímetro. Pero este momento se siente diferente.
Cuba está al borde del abismo. ¿Y Trump? Sigue presionando más. Cuba está a punto de colapsar. ¿Sabes de dónde sacaba Cuba todo su petróleo? Venezuela. Cuba daba porque Cuba tiene uno de los mejores ejércitos. Ellos le dieron, como se llama, protección a Maduro y Maduro les dio petróleo. Trump entró en escena y dice, se acabó el petróleo para Cuba. La economía en Cuba se está colapsando, poniendo a Cuba de rodillas. ¿Qué busca Trump? ¿Qué quiere destruir? El comunismo. Daniel, capítulo 11. Dice que llegan buques de guerra rusos. China. El ejercicio conjunto anual C-2026 durará casi una semana. El Ministerio de Defensa en Moscú ha dicho, la pregunta es, Rusia, China, Cuba, Corea del Norte ¿se dan cuenta de que Estados Unidos quiere el colapso? Sí, Estados Unidos quiere el colapso del comunismo. Quiero hacerte una pregunta. Cuando el comunismo colapse, ese es el versículo 40, que es lo siguiente. Versículo 41. ¿Qué pasa en el versículo 41? Ley dominical, ley dominical, ley dominical, ley dominical, ley dominical. Ahora, dicho esto, veamos brevemente la justificación y luego queremos ir cerrando esto. Acompáñenme en sus Biblias a Romanos, capítulo 3, Romanos 3, Romanos 3, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Padre, por favor bendice estas palabras mientras damos por concluida esta primera sesión. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 3. Quiero que veamos Romanos capítulo 3. Estamos viendo el versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Díganme, la justificación por la fe, la justificación, la llama así la Biblia, en relación con que Dios se la da al hombre? ¿Qué es? Justificación. Estoy leyendo Romanos 3, versículo 24. ¿Es algo por lo que trabajamos o es algo que se da como un regalo gratuito? Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pregunta, ¿la justificación qué es? Es un regalo gratuito. Un regalo gratuito. Romanos 3:24 lo deja claro. La justificación es un regalo gratuito. Es un regalo gratuito. Es un regalo gratuito. Ahora, ¿qué es la justificación? En términos sencillos. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Amén. Amén. Eso es verdad. Acompáñenme a Lucas 18. Vamos a verlo. Lucas capítulo 18, en sus términos más sencillos, ¿qué es la justificación? Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Queremos leer Lucas capítulo 18, versículo 10. Lucas 18, versículo 10. Lucas capítulo 18, versículo 10. Dice en Lucas 18, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. Esa es su oración. Versículo 13. El publicano, observen. Y el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pausa. ¿Qué es lo que quiere el publicano? Él ve su propia miseria. ¿Qué es lo que quiere de Dios?
Él quiere la misericordia de Dios. ¿Y cómo está dispuesto a recibir esa misericordia? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga por él? Que lo perdone de sus pecados. Miren el versículo 14 ahora. Él quiere el perdón. Versículo 13. Miren el versículo 14. Les digo, dice Jesús, que este hombre, o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Pregunta, ¿qué es la justificación? Perdón, absolución. El publicano dijo, Señor, sé propicio a mí, un pecador. Dios lo perdona. Y Jesús dice que Él es justificado. Entonces, en términos simples, la justificación es una sola palabra. ¿Qué es? Perdón. Es perdón. Es perdón. Fe y obras, página 103. A medida que el pecador arrepentido, contrito ante Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor y acepta esta expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es la justificación por la fe. Entonces, ¿qué es la justificación por la fe? Cuando un pecador ve su miseria y viene a Cristo y depende de Cristo como su única esperanza. En este mundo y en el mundo venidero, ¿qué es ese hombre? Justificado, es perdonado, es justificado. Así que, hablando bíblicamente y basándonos en la inspiración, esta es la forma simple de la justificación. Es el perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Y no voy a ir más allá de esto ahora. Es el perdón del pecado. Hay más sobre la justificación, pero vamos a hacer una pausa aquí. Perdón del pecado. Fe y obras, 103. El perdón y la justificación son una misma cosa. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora, en el libro El Camino a Cristo, voy a concluir aquí. Hay un capítulo llamado Fe y Aceptación. ¿Y saben lo que la inspiración dice que muchas personas nunca han experimentado verdaderamente de Cristo? Todavía cargan con su culpa. Es el perdón de los pecados. Todavía llevan su culpa consigo. Les digo, hay muchos hombres y mujeres hoy en día que todavía están cargando con la culpa de sus pecados. Aún no han recibido el perdón. A pesar de ser adventistas del séptimo día. Ahora, ¿qué es? Que los hombres, a pesar de saber que Jesús dice, si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es que hoy en día todavía siguen cargando con su culpa? ¿Falta de fe? Está bien, falta de fe, eso es cierto, hermana. Una de las cosas es la falta de fe. Pero quiero que veamos en este capítulo, Fe y Aceptación, Elena de White diagnostica el problema. Estoy leyendo la página 52 de El Camino a Cristo. Escuchen lo que ella dice. Algunos sienten, o parecen sentir, que deben estar a prueba y deben demostrarle al Señor que se han reformado antes de poder reclamar su bendición. Escucho una inspiración que dice, la gente cree que para obtener el perdón, primero debo demostrarle al Señor que me he reformado. Soy un hombre cambiado, soy una mujer cambiada, y entonces Él me perdonará. Ella continúa. Este es un gran error porque ni siquiera puedes reformarte sin su gracia. Pero, continúa ella, pero pueden reclamar las bendiciones de Dios incluso ahora. Deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo para ayudar a sus debilidades, o no podrán resistir el mal. A Jesús le encanta que vayamos a Él tal como somos, pecadores, indefensos, dependientes. ¿Cómo debemos ir a Jesús? Indefensos, necesitados y dependientes. Así que no esperamos a arreglarnos a nosotros mismos. Necesito cambiar esto, necesito cambiar aquello, necesito cambiar eso. No, venimos a Él tal como somos. Pecadores, dependientes, indefensos. Venimos tal como somos. Jesús nos recibirá. No nos reformamos primero. Ella continúa. Ella dice,
Podemos venir con toda nuestra debilidad, nuestra insensatez, nuestra pecaminosidad y caer a sus pies con arrepentimiento. Es su gloria rodearnos con los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Aquí es donde miles fallan. ¿No creen que Jesús los perdona personal e individualmente? No le creen a Dios en su palabra. Es un privilegio para todos cumplir con las condiciones. Saber por sí mismos que el perdón se extiende gratuitamente para cada pecado. Deja de lado la sospecha de que las promesas de Dios no son para ti. Son para todo transgresor que se arrepiente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente no recibe el perdón? Falta de fe. Pero también creen que solo puedo ser perdonado cuando le demuestro al Señor que me he reformado. Y eso es imposible. ¿Cómo puede un pecador reformarse a sí mismo y luego venir a Dios? Es imposible. Venimos a Él tal como somos, pecadores, indefensos y dependientes, y Él nos recibirá. ¿Y sabes qué? Ella dice que a veces lo que hace Satanás es que, cuando un hombre peca o una mujer peca, no vienen a Cristo. ¿Sabes? En realidad, en la siguiente página, la página 53, ella nos dice qué es lo que hará Satanás. Ella dice que Satanás está listo para robar la bendita seguridad de Dios. Él desea quitar cada destello de esperanza, cada rayo de luz del alma. Pero no debes permitirle que haga esto. No le des lugar al tentador, no escuches al tentador, sino di, Jesús ha muerto para que yo pueda vivir. Él me ama y, en otras palabras, no quiere que yo perezca. Tengo un Padre Celestial compasivo. Y aunque he abusado de su amor, aunque las bendiciones que me ha dado han sido desperdiciadas, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. La parábola nos dice, la parábola nos cuenta cómo será recibido el errante. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, tuvo compasión, corrió y se echó sobre su cuello. Y lo besó. Pero incluso esta parábola, por más tierna y conmovedora que sea, no alcanza a expresar la infinita compasión de nuestro Padre Celestial. Amigos, cuando un hombre peca, ¿qué hace Satanás para impedir el perdón del pecado? Te susurrará al oído, eres un gran pecador, no hay necesidad de ir a pedir perdón, has caído tantas veces, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo, solo sigue viviendo como estás viviendo. Las promesas de Dios no son para ti, Dios no te tiene un amor verdadero, de lo contrario, no estarías así, y Él te susurrará estas cosas al oído. Pero la inspiración dice que, ciertamente, puedes reconocer, sí, que has abusado de su misericordia, sí, has caído, sí, has hecho esto, pero me levantaré e iré a mi Padre y le diré, he pecado contra ti. ¿Qué hará Dios? Él nos aceptará, Él nos aceptará, Él nos aceptará. Voy a parar aquí. Y, por cierto, no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. No hay pecado que su sangre no pueda limpiar. No importa cuán pecador haya sido un hombre o una mujer, hay suficiente poder en esa sangre para limpiarnos de todo pecado. El compositor dice, ¿qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede hacerme puro por dentro? Nada más que la sangre de Jesús. Hay esperanza para el pecador. Ahora, escuchen, no le pedimos a Jesús que nos limpie para luego volver a hacer lo mismo de siempre. Pedimos ser limpiados y decimos, Señor, guárdame, guárdame. Ninguna persona puede crecer cuando aprende la verdad y aún así la viola. Sigue violándola, sigue violándola. Esa persona nunca va a crecer. El mundo eventualmente lo va a arrastrar. A medida que Dios habla, debemos decir, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Oremos, oremos.
Amante Padre, te agradecemos mucho por tu palabra. Gracias por las escrituras inspiradas. Gracias, Señor, por este mensaje de esperanza. Un mensaje que nos recuerda que, sin importar cuán pecadores hayamos sido, hay suficiente poder en tu sangre para limpiarnos. Zacarías 13:1 nos dice que se abriría una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, una fuente para la impureza y el pecado. Señor, te pedimos que podamos acudir a ella para ser sanados del veneno del pecado, para que seamos limpiados, transformados y hechos más semejantes a Jesús. Por favor, Padre, ayúdanos a confiar más plenamente en ti, a reclamar tus promesas y a vivir en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, por favor, Padre, al comenzar nuestra serie sobre la historia adventista y este mensaje, el mensaje del tercer ángel, oro para que el cielo derrame luz, para que ese derramamiento del Espíritu que ocurrió en 1888 ocurra ahora en nuestra generación. Oh Padre, suplicamos tanto por la lluvia temprana como por la tardía. Tú dijiste, pidan lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. Y así, Padre, te pedimos que nos des ricos derramamientos de tu Espíritu. Por favor, Padre, bendícenos a todos. Gracias por las horas santas del sábado. E incluso ahora, mientras el sol se pone y entramos en una nueva semana, te pedimos y oramos, Padre, que por favor nos des la gracia de vivir una vida santa y santificada durante toda la semana, para que, de hecho, el próximo sábado pueda ser guardado santo. Por favor, Padre, bendícenos a todos. Manténnos fieles a ti, y haznos como Jesús, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén.